Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional, su revista semanal de noticias. En otro agradecimiento muy especial a los que nos siguen a través de BTV, Canal 36 y todas las frecuencias de cables a nivel nacional, y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos una interesante entrevista con la profesora, activista social y presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Señor Cárdenas, ¿cómo estás? Yo excelente. Bueno, esta semana ha habido muchas informaciones, se han tomado muchas decisiones a nivel gubernamental y realmente los temas son amplios para comentar. Pero hay algo que me llama sumamente la atención y es la situación que se está creando en el país. Uno de los problemas principales, de los desafíos que tiene el presidente Abinader en su gestión, es resolver el problema del tránsito. Aquí hay una cantidad, una sobrepoblación de vehículos circulando por las calles. No basta con que ampliemos las carreteras, con que busquemos soluciones viales, como el caso de Pintura y el caso de la Plaza de la Bandera, la ampliación de otras vías importantes, como es la avenida Jacobo Magluta, próximo a la Embajada de Estados Unidos, sino es que hay que retirar de la circulación una cantidad de vehículos chatarra que sigue circulando y prohibir, señores, definitivamente el gobierno tiene que prohibir la importación de automóviles en el país, porque ya el parque vehicular está completamente sobredimensionado en el país. Y el problema principal lo están ocurriendo con los motoristas. No hay forma de controlar a los motoristas. Usted va en su vehículo, se para en la luz roja, pero los motoristas siguen. Si tú cruzas la luz roja, te para el AME y te pone una multa. Pero los AME están ahí y no actúan contra los motoristas. Y eso se da, y esa situación se da con los motoristas particularmente, porque no tienen un régimen de consecuencia. Cuando el gobierno decida, el presidente de la República, que a él es que le estoy haciendo el llamado, como jefe de la administración pública, o el director de DGCET, actúen haciendo que sus agentes cumplan con su responsabilidad de hacer que todos los vehículos que transitan por la ciudad cumplan con las leyes de tránsito, porque eso es lo que garantiza la vida de ellos mismos, la vida de los transeúntes y el orden en la ciudad. Que actúan de esa forma porque Osvaldo, no hay consecuencias. Esto no es un problema del presidente de la República, Claro que sí. Es un problema, no señor. Claro. Hay una ley y hay un director de DGC y hay un director de Intrans que debe de hacerla cumplir. Entonces, lo que deben hacer es hacer cumplir esa ley. O destituir a esos funcionarios que no cumplen. Lógico. Claro. La única participación del presidente es, tú no cumples, pues tú te vas. Y el gobierno es para hacer cumplir las leyes. Los ciudadanos ajustarse. Porque no hay otra alternativa. El país está lleno de motoristas a nivel nacional. Carros inservibles, que no puede ser posible. Y entonces, mala gestión de las autoridades policiales en el manejo de la aplicación de la ley. Sí. Entonces, una tolerancia que hay ahí. Entonces, eso es lo que se da. Osvaldo, el tiempo. Sí, vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestra invitada de hoy, la profesora María Teresa Cabrera.
Nos sentimos altamente complacidos, regocijados de recibir en nuestra sesión de entrevista de Pulso Nacional a la prestigiosa educadora, activista social, dirigente político María Teresa Cabrera, una de las mujeres que mayor preparación tiene en el país, un recurso muy valioso para todos los dominicanos, que nos sentimos muy orgullosos de compartir con ella. Además de todo eso, es nuestra amiga aquí en Pulso Nacional. Bienvenida, María Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad de este encuentro en este Pulso Nacional. Así mismo, María Teresa. Usted ha sido educadora, dirigente, activista social y recientemente candidata a la presidencia. ¿Cómo se integran esas tres dimensiones en su visión del país? Bueno, yo digo que un educador, una educadora, tiene siempre que adscribir su ejercicio docente a un ideal de sociedad. Cuando yo escucho que la gente dice que hay que sacar la política de la educación, miren, no hay nada más político que la educación. Una cosa es el partidarismo, que es lo que yo pienso que la gente quiere decir cuando se refiere a la política. Porque en el terreno de la educación lo que se discute es qué tipo de ser humano es el que se quiere formar y para qué sociedad. Y no hay nada más político que eso, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo creo que el magisterio se ejerce no solo en las aulas, sino en el ámbito familiar, en el lugar de trabajo, en el barrio, en el campo, en todos los espacios de socialización, en el partido, quien ejerce una militancia política. Por lo tanto, a mí no se me hace difícil articular esas tres cosas porque yo entiendo perfectamente la relación dialéctica que hay en ellas y cómo una tributa a la otra. Por lo tanto, yo creo que desde la práctica política también se puede educar. Claro. En la medida en que el actor o la actora político, política, sea coherente, gane coherencia entre el decir y el hacer, que es otra cosa. Claro. María Teresa, ¿cómo dejó en usted en lo personal y en lo político la experiencia de competir por la presidencia de la República? Yo creo que fue una experiencia, digamos, interesante, de la que siempre uno... Hay un aprendizaje, ¿no? Adquiere muchos aprendizajes, vive de manera, digamos, directa las barreras, las dificultades, las inequidades que denunciamos siempre en el sistema electoral dominicano, los desafíos que tenemos en términos de construcción de la democracia del país, pero una experiencia también enriquecedora porque uno tiene la oportunidad de entrar en contacto con personas que uno no se imagina, que ni siquiera se detienen, que observan la trayectoria de la gente, que te encuentran en cualquier supermercado, en cualquier carretera, en cualquier negocio que tú te paras y se te acercan y te dicen, yo sé que no está participando para ganar, pero yo quiero apostar a un proyecto como ese. Yo creo que es un proyecto necesario. En fin, tú encuentras muchas dificultades, la vive, las dificultades que son propias del ordenamiento, del régimen político que nosotros tenemos y que nos hacen también convencernos de la necesidad de luchar por completar esa construcción democrática, ese ideal de sociedad democrático por el que lucharon los fundadores de la nación, que es una tarea que todavía está inconclusa. A propósito del régimen político, ¿cómo evalúa entonces
María Teresa Cabrera, el estado de la democracia dominicana, ¿estamos avanzando, retrocediendo? Mire, yo pienso que ahora mismo, primero, usted sabe que hemos vivido la democracia, la transición democrática más larga. No sé, no conozco ninguna otra experiencia donde la transición democrática haya tardado tanto tiempo sin concretarse. Porque nosotros tenemos una democracia sin sustancia, es decir, una democracia que ha avanzado en términos electorales, en el sentido de que usted tiene un padrón ya que no, los muertos no salen de la tumba a votar, que una persona no repite el voto varias veces. En ese sentido, hemos avanzado en alguna medida en lo electoral. Sin embargo, seguimos teniendo un sistema electoral bastante inequitativo, pero en general la democracia dominicana le falta sustancia porque no hemos podido garantizar justicia social. No hemos podido garantizar fortaleza institucional. Es una de las deudas del sistema político dominicano. Claro. Seguimos teniendo un clientelismo que pesa demasiado en la práctica, en el funcionamiento del Estado, y seguimos teniendo la cultura de la corrupción y la impunidad que ha acompañado, que es un rasgo sobresaliente del régimen político nuestro, y la concentración de las riquezas. O sea, nosotros no tenemos mecanismos expeditos para redistribuir con sentido de justicia la riqueza que se genera socialmente. Por eso crece la economía, 60 años de crecimiento económico, pero la desigualdad, las desigualdades, la inequidad social prevalece también. Eso es una revelación de la falta de justicia social, de políticas de redistribución de la riqueza. En ese sentido, también hay que destacar como un déficit de la democracia dominicana la ausencia de mecanismos de participación ciudadana. Mire, en la Constitución del 2010 se establece el plebiscito como un mecanismo de participación social en las decisiones relevantes y el referéndum. Pero han pasado ¿cuántos años? Ya vamos a 16 años de haber aprobado esa Constitución y todavía no tenemos ni la ley que regula el plebiscito, ni tampoco el que regula el referéndum. Y hay que decir que todas las iniciativas que han habido, los proyectos para regular el referéndum, en todos se establece que los resultados del referéndum no son vinculantes. Eso es muy revelador. Sí, claro. Porque intención. Ahí lo que queda claro es que no se concibe la democracia ciudadana, la soberanía popular que reside en la ciudadanía, reside en el pueblo. Entonces, para eso usted tiene que garantizar mecanismos efectivos de participación en las tomas de decisiones relevantes de la vida de la nación. Pues en todos esos proyectos se dice, no son vinculantes, es decir, te vamos a consultar, pero no, la decisión al final la vamos a tomar 3 personas. ¿No? Entonces, ¿qué sentido de la democracia es esa? Hay un gran déficit ahí también. Invalida de una vez el instrumento. Totalmente. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que por ahí hay que comenzar. Es decir, necesitamos en el país reforma político-institucional que estén orientadas a modificar los rasgos esenciales del régimen político dominicano. Claro. Para hacerlo más equitativo. Esa equidad se tiene que reflejar, por ejemplo, en la política fiscal, porque es una política pública central para proyectar el sentido de la equidad social que un Estado puede tener. Necesitamos ganar
fortaleza en el cumplimiento de la norma. Nosotros tenemos muchas normas, muchas leyes, pero al final, ¿quién la cumple? ¿Qué pasa con quien la viola? Si roba, por ejemplo, una gente de a pie que se roba un pollo, Lo condenan de una vez. lo condenan en un abrir y cerrar de ojos. 20 años. Pero fíjese usted cuántos años llevamos con los grandes casos de corrupción Bien que documentado, involucran, bien documentado, Bien documentado. con una buena investigación del Ministerio Público. Sin embargo, dan vuelta y vuelta y vuelta. Todos los días aparece un nuevo elemento para aplazar, ¿verdad? Hay un caso muy famoso que tiene 94 Aplazamientos. aplazamientos. Eso es una barbaridad. 94. Eso es una barbaridad, No pero puede así empezar está servicio hecho. del fondo. El ordenamiento está hecho para garantizar la impunidad a todo el que tiene poder, sea económico, sea político, y aplicarle la ley a los de a pie. María Teresa, ¿cree que existe en el país realmente una apertura del sistema como para permitir que fuerzas alternativas ocupen un lugar, acceso al poder, o seguimos atrapados en el tradicional bipartidismo? Mire, yo creo que en la República Dominicana, ahora mismo, además de los déficits en la construcción de la democracia que tenemos, la falta de sustancia que hemos dicho, sentimos que como está el mundo, que hay sin duda una tendencia a la fascistización de la vida social y política a nivel global, y en la República Dominicana también se está reflejando esto. Y este es un elemento que debería ser objeto de análisis, de preocupación de los actores claves del país, porque a final de cuentas la repercusión va a ser para todos. Entonces, sentimos que estamos en la obligación de ponerle atención a esas tendencias que van apareciendo, que nos dan razón para decir que hay una tendencia. No estamos diciendo que existe un régimen fascista en algún lugar, en los términos del fascismo en su versión original, pero sí hay una tendencia. Lo estamos viendo en el tratamiento con los migrantes a nivel global. Lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo es un elemento clave, pero aquí no nos quedamos atrás, porque todos los males que aparecen en la sociedad ahora se le atribuyen a los migrantes en todas partes. La criminalidad, la inseguridad, la delincuencia, las enfermedades, dice Trump, son los migrantes. Y entonces la actitud agresiva es como si el humanismo, ese sentido de humanidad que nos hace sentir por el otro, por la otra, como ponernos en el lugar del otro, ser solidario con el otro, sufrir su dolor, se ha transformado en crueldad. Es como si estuviese a la orden del día la crueldad, en la que no importa que se atropelle a una mujer migrante, como pasó recientemente en los Estados Unidos, por lo que el enfermero trata de ir en auxilio de la señora que fue empujada y tirada al suelo por un agente del ICE, y entonces lo matan, lo asesinan. Y todo esto se justifica de una manera impresionante. Entonces aquí también vemos ya no solo, aquí hay grupos que se atribuyen, primero que tienen toda la simbología, su uniforme negro, sus códigos y sus atuendos militares, jerarquización en los roles y todo lo que hay detrás de eso. Entonces, yo creo que esto nos desafía
a los sectores democráticos, a los sectores progresistas, a las personas de sentimientos patrióticos auténticos, porque aquí hay un patriotismo de falda corta, usted sabe, que nada más es patriota cuando es en relación a Haití, pero después el imperialismo norteamericano puede hacer lo que se le ocurra y no pasa nada. No, ahí no vale la soberanía. Sí, vale. Entonces yo creo que frente a todo esto, hoy se impone la lucha por más derechos democráticos, la defensa de lo que ya hemos conquistado y ampliar los derechos democráticos. Y eso convoca a las reservas democráticas, patrióticas, organizadas o no. La mayoría no está organizada, pero aquí hay mucha gente de sentimientos democráticos. Yo creo que estamos emplazados porque a esto se agrega un nivel de desafección con la democracia que crece. Lo que están mostrando los estudios, que en la República Dominicana cada vez es mayor el número de ciudadanos y ciudadanas que pierde el respeto, pierde la valoración de la democracia. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que se le ha presentado como democracia lo que no es. Bueno, profesora, vamos a una pausa y continuamos de inmediato con esta interesante conversación. ¿Cómo no? Conversamos con María Teresa Cabrera, que es una destacada educadora, activista social, presidenta del Frente Amplio. Y en el segmento anterior usted hizo un panorama general de la situación política nacional, el papel de la democracia y sobre todo las incidencias de lo que acontece en el mundo actualmente. Entonces, en ese sentido me gustaría saber qué papel juega la izquierda democrática dominicana ante esta situación internacional. No, corrige ese término. Democrática no. La izquierda revolucionaria. La izquierda revolucionaria. Bueno, yo creo que la izquierda, el movimiento progresista, los sectores democráticos, las reservas democráticas de la República Dominicana tenemos un gran desafío por delante porque estos son tiempos desafiantes, tenemos un mundo amenazado, ¿verdad? Porque la actitud del imperialismo en medio de su situación de declive y la tendencia que aparece hacia la facilitación de la vida social y política nos obliga a tratar de articular, de unir fuerzas, de unir voluntades, de unir propósitos, de evaluar nuestras experiencias, obviamente de esfuerzos unitarios para tratar de hacer algo como novedoso, ¿verdad? Que pueda hacer más fuerte, porque en medio de esta situación tenemos que admitir que tenemos una situación de debilidad. Es decir, yo creo que por ahí tenemos que comenzar, por reconocer que tenemos debilidades. Nos falta más fuerza para poder enfrentar lo que está pasando. Y si eso se hace de forma dispersa, la debilidad es mayor. En ese sentido, yo creo que tratar de encontrar formas de ganar unidad en las cosas en las que nos podamos poner de acuerdo. Y yo creo que hay que concluir que en el escenario en que estamos, obligatoriamente la lucha por más derechos democráticos, por preservar lo que tenemos y por conquistar más derechos democráticos, es una cuestión que está a la orden del día. La defensa
de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras amenazados, la necesidad de lograr un sistema de seguridad social que de verdad esté orientado a la protección social, que es lo misional de cualquier sistema de seguridad social, y no a garantizar mayor nivel de acumulación del capital a los sectores financieros. En ese sentido, yo creo que hay, digamos que, demandas que pudieran ser banderas que posibiliten una acción conjunta en la activación de la lucha social y también de cara a la coyuntura electoral que se va a aproximar en la República Dominicana, que está pautada para el 28. María Teresa, el Frente Amplio, una organización que tiene ya mayor de edad, ha estado trabajando en los esfuerzos de reestructurarse, organizarse. Ha valorado la posibilidad de lanzar una candidatura común de todas las izquierdas y parte de las organizaciones democráticas de la República Dominicana con mira a tener un buen posicionamiento o qué sé yo, garantizar, todavía hay tiempo suficiente, garantizar en el país que la población garantice esa unidad y ese esfuerzo alrededor, se volque alrededor de esa unidad, de ese proyecto. Sin duda que ese es un desafío, yo diría, esencial. Es una aspiración de hacer. Y nosotros hemos hecho mucho esfuerzo en esa dirección y ahora entendemos que el desafío es mayor. Si el imperativo es mayor. Y por supuesto, para nosotros es un tema de muchísima prioridad lograr, y estamos en la disposición de hacer todo lo que podamos hacer para contribuir a que eso ocurra, que pueda generarse una nueva subjetividad. Aquí hay muchos sectores, siempre hemos dicho, y sobre todo Manuel Salazar ha sido insistente, lo escribió en un texto que se llama La izquierda no es minoría, solo que está dispersa. Y realmente en la República Dominicana hay muchas personas que no están necesariamente organizadas en ninguna de las expresiones que existen de la izquierda, del progresismo, que tienen ese sentimiento de izquierda y que tienen una vocación democrática. Lo demuestran en cada situación en que la coyuntura demanda marcar distancia, marcar la diferencia. Cuando ocurren hechos en el que los verdaderos demócratas se colocan claramente en una posición, están ahí. Entonces, nos parece que toda esa gente siempre le ha reclamado a los sectores organizados un nivel de articulación. Nosotros creemos que si eso ocurre, se genera una subjetividad diferente, se puede articular una propuesta que sea creíble y puede generar una situación diferente, con tiempo, trabajando con tiempo, definiendo candidaturas a nivel de los municipios y de las circunscripciones y provincias con tiempo y una propuesta presidencial. Nosotros creemos obviamente que eso reclama desprendimiento. Nosotros no tenemos que decir que somos desprendidos porque lo hemos demostrado. Y hemos dicho que esa es una prioridad, lograr contribuir a la unidad. Pero creemos que tenemos que construir una experiencia unitaria que supere las experiencias que hemos tenido, que veamos que no hemos hecho
bien y en qué tenemos que innovar ahora para lograr el propósito. Pero sin dudas que ese es un imperativo de la coyuntura actual. Pero hay un gran reto para los grupos de izquierda, los grupos progresistas, y es que hay un crecimiento amplio del conservadurismo en el país y de la derecha, porque la izquierda ha dejado su espacio a un lado. No ha sabido reclamarlo, no ha sabido involucrarse de una manera activa como se hacía en los 60, en los 70 y en los 80, con los sectores de mayor incidencia populares del país. Entonces, ese vacío ha sido aprovechado por esos sectores más conservadores. Usted lo ha señalado muy bien de algunos intentos que se han hecho, pero siempre ha existido esa división, no sé si es marcada a propósito, porque cada quien quiere ser cabeza del movimiento y no quiere ceder ante una situación así. ¿Qué perspectiva real existe para que los grupos y partidos de izquierda puedan articularse en una sola, en una sola unidad y levantar un programa común y venderlo y presentarlo como una opción al país? Porque realmente sí, la sociedad dominicana hay un gran sentido democrático. Entonces hay oportunidades de poder hacer eso. Claro que sí. Mire, yo creo que si hacemos una lectura correcta de lo que está pasando en la coyuntura actual, tendremos que concluir que lograr un nivel de articulación y de construcción de una propuesta unitaria, que sea creíble, que presente un programa mínimo, es un imperativo ineludible. Porque en este momento lo alternativo está en disputa acá. Y aquí hay sectores conservadores y ultraconservadores que intentan convertirse en lo alternativo a los partidos tradicionales desde el discurso de la antipolítica. Y eso no es un reto menor, es un reto verdadero, desafiante para el movimiento progresista de izquierda, el movimiento, los sectores democráticos. Ese es un gran desafío. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos que haya que hacer. Y nosotros en el Frente Amplio estamos claramente convencidos de que ese es un peligro que existe, que esto reclama una actitud de desprendimiento, una actitud de entender qué es lo prioritario en una coyuntura determinada, y estamos en esa disposición y en esos esfuerzos, porque nosotros vamos a ganar respeto, vamos a ganar mayor espacio en la medida en que podamos mostrar una actitud, una acción y una propuesta unitaria. Y viable. Que sea viable, exactamente, creíble. Profesora, pero los movimientos a nivel internacional, lo que ha estado ocurriendo a nivel internacional, y sobre todo la cosa en América Latina, países progresistas, con gobiernos progresistas, se han visto enfrentados por la política de Estados Unidos. Hoy se ha visto que eso también ha incidido en lo local, en la República Dominicana. Ante ese panorama que se da a nivel internacional, ¿cuál es la posición del Frente Amplio, de usted como presidenta, para enfrentar y diferenciar el movimiento democrático revolucionario
de esos sectores conservadores que quieren erigirse ahora como alternativos. Yo creo que en el segmento anterior hablábamos precisamente de ese panorama global. Un imperio que se sabe en declive, que se sabe perdiendo hegemonía y reacciona ante un mundo que emerge, la bipolaridad, que emerge la multilateralidad, reacciona rabioso, con furia y respetándolo todo. Por eso yo creo, he dicho que es un absurdo hacer el análisis de los acontecimientos de Venezuela a partir de lo emocional, a partir de si yo tengo identidad o no con Maduro o con el chavismo. Yo creo que eso es errático, porque ese precedente que se acaba de sentar de penetrar por la fuerza, de imponer su poderío militar, secuestrar un presidente en ejercicio y su esposa, porque simplemente el imperio se siente dueño, se siente con derecho a adueñarse y apropiarse de los recursos estratégicos de la riqueza de Venezuela. Justificar esto desde lo emocional es absurdo, porque lo que eso está indicando es que en cualquier país esto puede ocurrir. Cuando usted tiene que el presidente de los Estados Unidos está diciendo: quiero Groenlandia y la quiero por las buenas o por las malas. Canadá tiene que ser el Estado 51, amenaza a Cuba, amenaza a Colombia, amenaza a México. Entonces, la embajadora de los Estados Unidos, antes de venir para acá, cuando fue designada, dijo: voy a frenar la influencia china en América Latina. Entonces, cuando usted tiene un escenario así, ahora mismo está la amenaza a Irán, ya todo un discurso y todo un despliegue. Frente a esa situación, señores, yo creo que es elemental la necesidad de entender los sectores democráticos, la izquierda, el movimiento progresista, la necesidad de una articulación que se plantee levantar la bandera de la democracia auténtica, porque al país se le ha vendido como democracia lo que no es, y por eso hay una desafección que crece con la democracia. Pero nosotros tenemos que reivindicar la democracia auténtica, la que se expresa en el plano de lo social, en la dimensión económica, en la dimensión política. Una democracia integral que tenga sustancia, que tenga justicia social, que garantice equidad social, que garantice que las instituciones funcionen, que los poderes públicos funcionen y garanticen un tratamiento igual para todos y todas. Bien, vamos a una pausa y continuamos con esta interesante conversación con la profesora María Teresa Cabrera. El tema educativo. Hay problemas graves en el sistema educativo, a pesar de que tenemos, y usted fue una de las banderas clave para ese 4%, el sector educativo tiene recursos. Pero yo quisiera que usted me hiciera o nos hiciera una exposición sintética de la real situación que padece o que está atravesando la educación dominicana. Bueno, en la educación de la República Dominicana tiene
problemas viejos, estructurales y otros que se agregan. De los estructurales casi no se habla porque yo diría que lo heredamos de la llegada de Colón. Cuando se instaló aquí la filosofía escolástica como filosofía educativa. Sí. Porque lo misional de un sistema educativo, si es auténtica la educación, enseñar a la gente a pensar lógicamente, a pensar críticamente, para poder interpelar lo que observa, las informaciones que le dan, reclamar evidencia, es decir, si me dices esto, ¿por qué? ¿Por qué? Preséntame evidencia de esto. Claro. Es decir, para poder como ver lo que hay detrás, más allá de lo obvio, como dice un amigo. Entonces, eso es esencial. Pero para eso hay que tener ese encargo social a la educación. Y en una sociedad alguien decide el encargo social de la educación. Es decir, en la sociedad, en la educación se refleja qué tipo de ser humano se quiere formar y para qué tipo de sociedad. Pero esa es una decisión que dependiendo de quién la tome, se orienta la finalidad de la educación en función de los intereses de quienes toman esa decisión. Entonces, ya hay un tema más estructural. Aquí ha funcionado bien lo que tenemos hasta ahora para un grupo pequeño de la sociedad, ¿verdad? Pero esa es una discusión más profunda, necesita más tiempo para desarrollarla y son de los problemas, digamos, de los grandes desafíos que tenemos. Ahora, en la actualidad, más en la coyuntura, está en debate un elemento que tiene que ver con la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología y el MINER. Yo, desde que esta iniciativa se planteó públicamente, le confieso que le he dado mucha vuelta, he dedicado mucho tiempo como a reflexionar esto y en función de lo que ha salido, no he encontrado una fundamentación educativa, pedagógica, política que me diga que este es un paso que se orienta a mejorar, a enfrentar los desafíos que tenemos en materia de calidad de la educación y en materia de acceso, que todavía tenemos importantes déficits en materia de acceso a la educación. Por lo tanto, es un tema, uno de los dos para qué de la lucha por el 4%. Es decir, para que todos y todas los y las que tienen derecho al ejercicio de la educación lo tuvieran garantizado, porque el Estado pudiera garantizarlo y elevar la calidad, es decir, que sea una educación que forme integralmente al ser humano que llega, que entra, que participa en el proceso. María Teresa. Entonces, perdóneme para concluir la idea, esa fusión no da certeza de que vayamos a mejorar en esas dos dimensiones. Lo único que queda claro en la fusión es el interés de reducir la inversión en la educación preuniversitaria para convertir el 4% en el presupuesto de la función educativa, que incluye tanto la preuniversitaria como la superior. Y eso sería un retroceso si se materializa. Bueno, desde su punto de vista, ¿cuáles serían las principales fallas del sistema educativo dominicano? ¿Podría ser gestión, currículo, visión del país, formación docente? Yo creo que hay que repensar el encargo social de la educación. Por ahí es que hay que comenzar. ¿Comenzar de dónde? ¿De cero? Comenzar por el principio, como dice. Visión del país, ¿qué se busca? ¿Qué se quiere? Que exactamente, ¿qué tipo de ser humano queremos formar? ¿Qué tipo de hombre y qué tipo de mujer es el que queremos formar y para qué sociedad? La educación debe sustentar el desarrollo científico, tecnológico y social en una sociedad.
y debe tender a garantizar el crecimiento de las fuerzas productivas. Tiene que estar articulado, obviamente, porque en el sistema educativo es donde se marca, en la planificación de la educación es donde se marca hacia dónde la sociedad quiere ir, hacia dónde quiere ir la nación. Entonces, si quiere enfrentar, por ejemplo, la desigualdad, la inequidad de género, la cultura machista en el sistema educativo, eso se tiene que reflejar. Si quiere construir una sociedad auténticamente democrática, eso se va a reflejar en el sistema educativo porque va a promover relaciones educativas horizontales, no verticales como la que nosotros tenemos. Si quiere educar para la convivencia democrática, tiene que fomentar los valores de la democracia. Y obviamente, si quiere sustentar el desarrollo científico, tecnológico, el desarrollo social, tiene que plantearse una metodología, una filosofía educativa que esté orientada a desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, el pensar acertado del que habla Freire, en lugar de potenciar un pensamiento desestructurado que posibilite la manipulación de la gente, que posibilite, que facilite convertir una mentira en verdad en esta era de la posverdad. Si la gente no sabe pensar lógicamente, no sabe qué hacer con toda la información disponible como una derivación de la revolución en la comunicación, ¿verdad? Y la tecnología. Entonces, es por ahí que hay que comenzar, porque si repensamos el encargo social de la educación, entonces tenemos que repensar la filosofía educativa, tenemos que repensar la formación docente, tenemos que repensar el currículo, tenemos que repensar las relaciones educativas que se construyen y tenemos que repensar y transformar el pensamiento y la práctica de los actores educativos y los procesos cotidianos que se dan en la escuela. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Cuando los temas están más interesantes, nos quedaron muchos temas por tratar con nuestra distinguida invitada, María Teresa Cabrera. Solo nos resta agradecerle su participación y dejarle abierta la oportunidad para regresar y continuar con estos temas. Realmente son apasionantes. Y a ustedes, amigos, no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional. Bueno, amigos televidentes, será pues hasta la próxima semana cuando estaremos en un programa más de Pulso Nacional.